sends me blue valentines on the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a whirlwind out from my rest. Baby, you got me checking. Buenos días a todos y todas quienes nos escuchan a través de www.margamargaonline.cl. Estás en Letras del Marga Marga, un lugar donde conversamos con escritores y escritoras que perfectamente nos pudimos haber encontrado en el metro, en la micro, en el supermercado, o quizá usted se topó con el vecino contigo y usted no sabe que es escritor. Por eso formaba este programa, para ir dándole cabida a todas esas personas. Mi nombre es Juan Pablo Briones y hoy haremos un programa un poco distinto. Estaremos con Antonella Vázquez Pino, diseñadora, pero que se ha dedicado al diseño editorial en los últimos años. Y también, aparte de ser una excelente diseñadora, es escritora y muy lectora, lo cual es muy importante. Así que el día de hoy, más que hablar de la obra propiamente tal de la escritora, vamos a hablar un poco de la industria. Así que aquí les quiero presentar a Antonella. Me gustaría que le explicara un poco a nuestro público que nos sigue hoy, como todos los domingos en la mañana, y que después descarga los capítulos, ya sea por YouTube o por Spotify. ¿Quién es Antonella Vázquez Pino? Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, como tú dijiste, yo soy diseñadora. Estoy trabajando en el ámbito gráfico y también en el editorial. En general me gusta mucho trabajar con los escritores porque en algún punto desde muy pequeña me relacioné como a la lectura. Entonces en base a eso también fui como jugando a escribir y de ahí también fui trabajando ya en la universidad la parte editorial, que era como lo que más me gustaba igual. O sea, tú dentro de la universidad, ahí tú te percataste de que el diseño de los libros te gustaba. ¿Cómo llegaste a cómo se hizo ese match entre tu pasión, me imagino, por el dibujo, por el arte y también por la escritura? Mira, la verdad, como que la parte como de la escritura en general se dio más desde niña. Como que cuando fui creciendo me gustaba la parte de trabajar con personas, de ver cómo funcionaban los libros, etc. Pero principalmente siempre de alguna manera quise relacionarme en mi futuro a los libros. De hecho, cuando era niña y dibujaba y todo eso, como que también buscaba a lo mejor diseñar portadas de libros, po. Pero no de una manera tan conceptual ni tampoco dándole como la idea de, oh, yo quiero hacer esto, sino que estaba como el bichito de relacionarme a los libros en el futuro, pero no era así como tan directo como pasó en la universidad, cuando supe que podía como relacionarme con el diseño a los libros. Y en ese sentido, tú ves desde una perspectiva un poco más comercial la industria editorial como un nicho de mercado. ¿Tú crees que es rentable? ¿Cómo ves? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque Chile tiene un promedio de lectores a nivel anual, ¿cierto? Que es un promedio de 5,5 libros por año. Lo cual igual está muy lejos de otros países como Estados Unidos o España, pero no deja de ser 5,5 libros al año. ¿Tú lo ves como un posible mercado? ¿Cómo ves tú ese asunto? Mira, la verdad es complicado cuando uno está como de manera más como solito, por decirlo de alguna manera. Si es que no perteneces, por ejemplo, o si es que no estás como apitutado, por decirlo de alguna manera, en una editorial grande, o si es que, por ejemplo, estás recién empezando, es complejo como acercarse al mundo editorial, porque está como cerrado, pues, o sea, es como un nicho que está muy cerrado. Entonces
Además de que está todo casi en Santiago, es complicado como ir acercándose si es que no tomas bien la iniciativa a autores que están como haciendo de manera más, no tan como editorial, sino que autogestionada. Tú dices que se necesita pituto para ser diseñadora Sí. de libros en Más nuestro país. que- Yo creo que es algo que no es impensable. Más que como el pituto, sino que llegue más la oferta laboral, pues, ¿cachai? Porque de alguna manera el escritor que está autogestionándose no está buscando abrirse al mercado, po. No es como que directamente sea alguien, no sé, po, una Isabel Allende que tiene mucho dinero y puede como pagar bien, sino que la persona que está como recién autogestionando sus libros para sacarlos a editorial o sacarlos al mercado, de alguna manera está trabajando y al mismo tiempo escribiendo y trabajando para lanzar su libro. Entonces al final, como que el mercado editorial cuando uno está como recién empezando, igual es complicado si es que no tienes como un renombre o estás asociada a una como entidad grande, por ejemplo, no sé, pues Planeta, Penguin Random House y como editoriales grandes. Mira, cuando conversé antes contigo, surgió esta idea de entrevistar a Antonella porque los otros invitados que hemos tenido, hemos pasado por alto la gráfica del libro, que es algo súper importante porque marca la diferencia en el aspecto visual, si es atractivo o no. Y no se le había dado la importancia que tiene la imagen en el proceso de un libro. Y también los escritores han mencionado que cuesta mucho, ya que están haciendo toda la inversión en cuanto a la edición, la editorial propiamente tal, en que lo revisan. ¿Y tú crees que a veces escatiman mucho el gasto cuando... Primero que todo, de que muchas veces el libro lo compran por la portada o porque también se ve estéticamente en una vitrina. De hecho, se sabe que si es que tu libro, por ejemplo, llegó a una librería y ese libro no está como dentro de las ventas más como buenas de la primera semana o del primer mes, la librería incluso a veces los devuelve. Entonces, pero es porque así funciona el mercado, así funciona el comercio. Entonces, claro, en algún punto me ha pasado mucho de que veo con el surgimiento también de la IA, que claro, la gente se dedica, claro, a corregir su libro, a ponerle, no sé, pues, detalles al tema de la edición, de que el editor, que se vea bien por dentro, que también es algo súper importante, que tenga una coherencia al momento de la lectura, pero a veces las portadas quedan como un poquito de ladito, o el hecho de que dentro también una maquetación sea bien hecha y como bien desarrollada, queda como en un segundo plano y es como parte también de la cultura chilena donde nosotros decimos, pero si da lo mismo, si igual se va a vender, lo importante es lo que está adentro, pero dejamos de lado también la parte estética, que al final por lo que entra es por los ojos. ¿Tú te consideras, mira, no quiero interrumpir el ¿Sí? aspecto de la inteligencia artificial porque la vamos a abordar en un ratito más? Ajá. Pero me gustaría saber, ¿tú te consideras una buena lectora? Yo creo que sí. O sea, siempre me ha gustado mucho leer, ¿ya? Ahora, y creo que en algún momento igual, así como en conversaciones más como de amigos, hemos conversado entre la cantidad de lectura y la calidad de lectura. En general, se podría decir que a mí me gusta más como la lectura más juvenil, más de fantasía. No exento también de leer como libros que son los clásicos, pero yo creo que sí, sí. ¿Sabes que me llama la atención cuando dices literatura juvenil, la fantasía? Porque se trata de temáticas que no abordan la vida adulta. ¿Tú crees que la vida de adulto no puede tener un poco de fantasía? De un hombre Sí. lobo, un vampiro. Pero es que, ¿sabes lo que pasa mucho? ¿Por qué esa diferencia marcada entre la literatura seria, por decirlo de alguna forma, o la literatura juvenil? Claro, ahí va el tema. Es que pasa muchas veces que hay lectores y lectoras que a veces su enfoque de lectura está más hacia, no sé, suponte el aprendizaje.
Y hay otras personas, como yo, por ejemplo, que les gusta más como salir un poco de esta realidad mundana con la lectura. Entonces, claro, hay gente que dice, la lectura basura o cosas así, porque obviamente, por ejemplo, lo que uno a veces consume es más como fantasía, más ficción en ese ámbito. Y claro, hay mucho estigma de que una persona adulta lea fantasía, por ejemplo, o fantasía juvenil, que aparte en Estados Unidos es un mercado muy como sobresaturado. Entonces, de allá viene hacia acá y no hay como un ahondar en ciertas cosas y al final es como que hay siempre los mismos como tropes que les dicen, que es como, no sé, pues el enemies to lover o no sé, pues el romance y cosas más que a lo mejor puedan ser como para adolescentes. ¿Y la gente adulta qué lee? Yo creo que es una pregunta igual de gustos, a mi parecer. Depende de cómo sea tu enfoque. Por ejemplo, hay gente que le gusta leer cosas como de autoayuda, hacia dónde va enfocado. Hay otros que les gusta leer, no sé, pues clásicos, libros que a lo mejor te hagan analizar tu vida, que te hagan un despertar, etcétera. Entonces, claro, es ahí también donde yo creo que va más un poco de los gustos. Y a ti como editora, porque te hago estas preguntas porque tú estás en 3 lugares de la industria del libro. Una como lectora, Claro. consumidora, otra como diseñadora en la parte de la sala de máquinas del libro Claro. y también como autora. Entonces yo te pregunto, tú en esta visión desde la máquina, de cuando llega un autor y te dice, sabes que Antonella, quiero plasmar esta idea, este borrador en un texto. Más, ¿qué tipo de literatura te llega? Mira, en general no, y es importante hacer la aclaración, como diseñadora yo no tengo como el conocimiento de edición, ya de editora. La persona que es editora se mueve mucho más al momento de la venta, de ya, esto sí, esto corrígelo, esto tiene coherencia, esto no, y creo, no estoy segura, que obviamente también tiene conocimientos como más desde la parte lingüística, léxica, si es que hay coherencia, cohesión, etcétera, dentro de la idea. A mí me han llegado más libros desde el punto de vista, oye, ¿sabes qué? Tengo este manuscrito en Word, ya está corregido, necesito maquetearlo para mandarlo a impresión. Es eso como mi labor principalmente. O sabes que, pucha, tengo este libro y quiero cotizar una portada porque quiero que sea algo especial, ¿cachai? Como que va más hacia ese ámbito, no tanto como de la edición o la corrección ortográfica, como que mi trabajo va más dándole forma a lo que va a salir después en una imprenta, más que a la corrección dentro del manuscrito mismo. Pero en el caso de los géneros literarios, a eso me refiero de que clientes o posibles clientes o alguna persona que cuando sabe que tú eres diseñadora te dice, oh, sabes que yo tengo un libro, me gustaría, siempre hay esa conversación con alguien. Sí. Son de diversos géneros literarios, son de drama, de poesía, de terror más o menos. Mira, me ha tocado de diversos, creo que poesía no he hecho, pero sí, por ejemplo, me ha tocado antologías, me han tocado varias antologías, he hecho, sí, poesía sí he hecho con Yasmina, de hecho, ahora que lo pienso, que hago como la Pero la mayoría de estas personas son escritores locales. Sí, escritores locales de la región, no tanto desde lejos. Lo más lejos que me ha tocado ha sido como gente de Valparaíso, que ellos hicieron una antología y nos conocimos a través de gente de acá de Villa Alemana. Entonces, Y en tu experiencia, ¿cómo encuentras a los escritores y escritoras de la provincia que has podido leer desde tu punto de vista como lectora? ¿Qué opinión? ¿Tú crees que existe como una literatura marga marguina o de Quilpué, Villa Alemanina? Ay, desde mi punto de vista, acá en Villa Alemana, Quilpué, no sé tanto más hacia Limache y Olmué, pero... Porque tú cuando te mandan un libro, tú lo lees y de ahí Claro. te elaboran la propuesta Claro, depende, gráfica. depende, no siempre lo leo, a veces depende también más de lo que quiera transmitir el autor o el grupo, por ejemplo, que tiene como un cabecilla. O sea, cuando me llega un manuscrito o me llega como una propuesta de trabajo para crear, por ejemplo, una portada,
Principalmente yo lo que hago con esa persona es preguntar qué es lo que quieres transmitir con esto, en qué se basa tu libro, cómo piensas que es o cuáles son los puntos fuertes de tu libro que quieres que se vean vistos en su portada. ¿Cachai? Entonces, ahora, acá en Villa Alemana hay harta poesía. Siento que también hay harto como enfoque, bueno, Villa Alemana y Quilpué, que es lo que más conozco, harto enfoque en lo patrimonial también, mucho enfoque en lo patrimonial, en recordar de dónde venimos, en la gente que es como patrimonio vivo, más ese ámbito. No he visto, a mi parecer, tanto, por ejemplo, fantasía o ¿Y ficción. por qué crees tú que se pueda dar ese fenómeno acá de todo, del rescate permanente del patrimonio? Complicado. Yo la verdad creo que es ¿Es más... importante desde la perspectiva tuya? Sí, sí, es importante porque al final es de donde venimos, ¿cachai? Es también entregar un conocimiento y respetar también la cultura. Pero sí me gustaría que también se abrieran los espacios, por ejemplo, a otro tipo de literatura, a lo mejor literatura más dramática o probar otros géneros literarios, que no sea todo enfocado en la parte de recuperar de dónde venimos, sino que también abrir los espacios hacia, no sé, los mitos, las leyendas, el conocimiento, o jugar incluso con la fantasía que pueda darse en el pueblo, ¿cachai? Y como, volviendo al otro lado de la moneda, como parte de la sala de máquinas y de la creación del libro, ¿tú encuentras que es un nicho interesante lo del patrimonio? Y como lectora, ¿cómo lo ves? Mira, Porque hay una cosa, hay dos cosas diferentes, claro. una es la producción del libro que hemos Mm. visto cuando hay en Vía Alemana también. Hay, como lo mencionas tú, hay mucha producción de literatura patrimonial. Mm. Las distintas organizaciones, también hay personas que han venido al programa, Mm. pero me llama la atención, o sea, no me llama la atención, es una interrogante si es que esa producción es bien recibida por el público, en el lector. Mira, a mi parecer creo que hay como nicho para todo. Esa es la verdad. O sea, y lo hablábamos en algún momento, claro, el tema patrimonial funciona porque hay un nicho donde se puede vender eso. ¿Cachai? Hay gente que, oh, Villa Alemana, sí, o chuta la información, oh, Villa Alemana tiene historia, ¿cachai? O Quilpué tiene historia. Es que yo creo que Es eso. la publicidad que se ha hecho Vía Alemana durante los últimos, no sé, 20 años, es que pasan cosas interesantes en Vía Alemana. Sí, la placa de cuarzo. Pero pasan otras cosas, por ejemplo, la gente de Villa Alemana es conocida por genialidades, son un poco excéntricos, pero también han ocurrido otras cosas. Catástrofe. Pero ¿sabes por qué te pregunto tanto sobre gustos, géneros? Porque estaba leyendo un estudio, que voy a leerlo aquí, para que no se me olvide, no se le vaya la cifra, de un estudio que se realizó en Suiza, que se llama What People Read Around the World, es decir, ¿qué lee la gente alrededor del mundo? Ya. Esto es una investigación que se hizo en base a las búsquedas en internet y me llamaron, no profundamente la atención, pero sí me llamaron la atención los resultados que, por ejemplo, le voy a leer. Dice, el romance, los clásicos y la poesía están en la cima de popularidad entre los lectores del mundo. El romance. 2. Los libros de terror son los más populares en países latinoamericanos, mientras en Europa son los libros de fantasía. Y como tercer aspecto es que los asiáticos leen más poesía. Entonces, yo quedé, porque yo tenía entendido de que acá en Chile uno de los géneros más populares era el romance y la fantasía. Claro, o realismo mágico, que se habla mucho acá en Latinoamérica. Entonces, a mí me produce una cierta curiosidad al momento de decir, mira, ¿sabes qué? Yo escribo, quiero que la gente me lea.
Claro. No quiero que mi genialidad, por decirlo de alguna forma, quede en un rincón, en un libro por ahí. Y por eso yo creo que me gustaría preguntarte, desde tu experiencia, si los escritores, pongamos en este caso los escritores locales, ¿tienen en consideración estas métricas? Es decir, ¿sabes qué? Esto es lo que se lee en el mundo, esto es lo que se lee en Chile. O a veces nos quedamos como escribir por escribir. Mira, en mi experiencia, que he estado con gente más como en grupos literarios, principalmente lo hacen más como escribir por recordar un poco el pasado. Yo creo que de ahí viene también el tema patrimonial, que no se suelta de lo patrimonial, como esta melancolía por el pasado y un poco este temor de dar el salto a lo desconocido, porque claro, enfrentarse a escribir, por ejemplo, una novela de romance o de terror o detectivesca, te hace salir de tu zona de confort y avanzar hacia algo que tú no conoces. Entonces, claro, a lo mejor en estos como lugares que es como un poco más longevos, Villa Alemana se caracteriza por tener una alta población de adulto mayor, yo creo que va más por ahí la situación. Yo creo que es más por eso. Yo creo que deberíamos como enfocarnos también en probar cosas nuevas, en a lo mejor leer cosas como las que me gustan a mí o las que tú nombrabas, que a lo mejor si es que en algún momento uno quiere decir, ya, ¿sabes qué? Me quiero enfocar, quiero vender, romper un poco el patrón y decir, ya, probemos algo nuevo, algo diferente. Porque si yo miro las métricas, o sea, las cifras, digo, Claro. el negocio está en hacer, depende del nicho de Claro, mercado. En este claro. caso, por ejemplo, digo, voy a escribir para los europeos. Claro, Escribiría fantasía. claro. Y Latinoamérica el terror. Pero como dices tú, el realismo mágico también tiene todo eso sobrenatural. Claro, pero es que de alguna manera no está, y yo insisto, no está como relacionado a lo que conocemos o a lo que, por ejemplo, los escritores locales conocen. O si lo leen, no van a tratar de buscar porque siempre está también esta como indecisión. ¿Y si me sale mal? ¿Y si a lo mejor no vendo? Y no, de alguna manera yo creo, personalmente, una opinión muy personal, de que a veces la gente se aferra a la fórmula que ya conocen. ¿Cuál es mi fórmula que ya conozco? Lo patrimonial, que es lo que también me van a solventar a nivel como, no sé, pues si estoy haciendo un proyecto y necesito solventarlo económicamente, lo patrimonial, porque también es lo que funciona. Entonces, claro, cuando uno quiere romper un poco el esquema, es como, no, pero es que no va a resultar. Pero es porque también no es la fórmula que se conoce. No, a veces la gente se aferra mucho a lo que ya conoce. Como le dicen, la vieja confiable del patrimonio. Por supuesto, la vieja confiable. Entonces, Pero es que, va por ahí. mira, yo también tengo una opinión un poco que va en la misma línea, pero no podemos obviar una realidad de que para que exista esta visión de rescate patrimonial, hubo mucho tiempo de desconocimiento y de desconexión con la realidad. Claro. Es como no se miraba hacia afuera, se miraba el crecimiento económico, pero no se ponía atención a lo que nosotros teníamos, lo que éramos como pueblos, como ciudades pequeñas. Y esta tendencia a ir recuperando el espacio, lo nuestro, fue en respuesta a este escenario. Y que asumo que debe haber sido algo muy enriquecedor y muy bueno en su momento. Pero las cosas llegan a un momento en que se empiezan a saturar. Por ejemplo, lo que dices, estaba pensando en los proyectos concursables, en estos aspectos de literatura, de cultura, donde tienen esta perspectiva. Y te lo quiero graficar con una pregunta que me hicieron hace muchos años, no tiene nada que ver con, digo, hace muchos años, de haber sido unos 10 años. Igual hace harto. Donde en un aspecto sobre la música me preguntaron si yo tuviera la posibilidad de financiar a un grupo de reggaetón con fondos concursables de la música, ¿lo haría o no? Yo le decía, pero que era obvio que había que financiar
Y la persona me dijo, pero ¿cómo vas a estar financiando un género musical que se ponía en duda la calidad del producto, de la Claro. música, de las letras? Y yo le decía, pero si existe una institucionalidad, debe potenciar la libertad creativa, no solamente seguir líneas editoriales, que obviamente sería otro tipo de música, patrimonial, pero ligado a la música. Claro. Entonces, en el caso de la literatura, yo pienso que pasan a veces cosas similares. Se establece un fondo donde las personas quieren adjudicárselo, Claro. y está como el queque cortado de que tiene que ser ligado a lo patrimonial, de los tesoros vivos, del patrimonio material e inmaterial. Entonces, porque ya tiene un nicho de mercado. Sí, no, y pasa mucho igual en la parte como, bueno, ahora se está dando editorialmente de que dentro de los libros que yo he leído, por ejemplo, hay una autora que se llama Lucía Ramírez. Ella es de Valdivia y tiene un libro que se llama Laguna Negra, ¿ya? Este libro lo que hace es que pesca la fantasía o el realismo mágico y te lo pone en Chile, en el sur de Chile. Entonces al final, y también pasa con otra autora que es de apellido Sinelli, creo que se llama Quitar el libro, y son también de brujas pero enfocadas en Chile y toman como esta parte como fantasía, que es lo que hablábamos, y rompen un poco el patrón de lo que es lo patrimonial y darle como una mirada también a la literatura dentro de lo que es Chile, como que como espacio y como lugar Chile, donde a lo mejor ver que esto mismo que dices, mezcla como la parte patrimonial y mezcla el amor de alguna manera hacia como la pertenencia a lo chileno con la fantasía y darle el espacio a que también podamos conocer y ver como desde un punto de vista más realismo mágico o fantasía. Entonces, claro, aquí es como que se rompe el patrón, como dices tú, donde ya mezclamos, por ejemplo, lo que tú decías del reggaetón. Claro, aquí mezclamos la fantasía, pero con una mirada también, sin salirnos de lo patrimonial, sino que también dándole el espacio a que Chile sea el espacio bonito, el lugar bueno, lo bacán de alguna manera. Rescatando la cultura y lo patrimonial, porque hay que definir qué es lo que es patrimonio. Claro, claro. Y la cultura es todo lo que hace un pueblo en determinado contexto, sus creencias, sus actividades, las actividades lúdicas de recreación, pero eso todo igual va cambiando con el tiempo. Sí. Entonces es ahí cuando, especialmente en un país donde no tenemos el hábito de consumir, ya que estamos en una sociedad de consumo, ahí ocurre un fallo de mercado, como dirían, desde una perspectiva económica, desde que en nuestra sociedad de consumo no tenemos consumidores, un consumo fuerte de cultura. Y es ahí donde tiene que recurrir el Estado, que subsidia los aspectos culturales. O simplemente nos avergonzamos de nuestras costumbres chilenas. Eso es lo otro. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta consumir, por ejemplo, la cultura estadounidense, la cultura europea, pero cuando llega algo que puede tener potencial y es chileno, uno lo mira, como se dice coloquialmente, a huevo. Así como, pues es chileno nomás. Entonces, como cuando uno va a ver una película chilena al cine. Claro, pues es chileno nomás. Era como que sí, como que uno va predispuesto a que la película no sea tan buena. Claro. Está buena para ser chilena, ¿no? Claro, es también eso, o sea... ¿Y en el caso del libro tú crees que se da algo parecido? Sí, un poco. Ahora eso sí se ha ido cambiando. Por ejemplo, hay una editorial que se llama Aura Ediciones, también Mantícora o Siet, que es una editorial lima china, que también toman a estas como personas como de la región, de acá de Chile. Por ejemplo, Aura Ediciones está enfocada y está relacionada con esta niña Sinelli que creó y escribió Quitral. Y ellos como que se han enfocado en que, claro, lo que estamos conversando, toman la información, toman un manuscrito que está enfocado en Chile, que a lo mejor roza la fantasía o que tiene tintes fantásticos o de realismo mágico enfocados en Chile y lo potencian.
y ahora se está dando como un nuevo cambio de la mano también con eso, ya de alguna manera entra mucho comercio estadounidense, entra mucho comercio europeo, pero también dentro de la misma industria chilena se ha buscado realzar a nivel editorial los manuscritos que hay aquí mismo. Además que Chile es un país donde tiene una fuente inagotable de, por ejemplo, en cuanto al terror, lo que se llama el terror folclórico. Sí, totalmente. Está una mitología muy amplia, lo de los brujos. Sí, en Salamanca. Sí. Y no solamente en Salamanca, Sí, sino en Chiloé. que en Chiloé y en el resto de las localidades rurales, mitos, leyendas, y también está la no ficción. ¿Tú crees que a veces los escritores chilenos, y acá del Marga Marga, somos un poco localistas en nuestras temáticas que abordamos al momento de escribir? Sí, un poco. ¿O nos quedamos muy...? Sí, un poco. Es que, insisto, es como... Por ejemplo, me pasa en tu caso, de que yo he leído tus escritos. Aquí lean a Juan Pablo. Me pasa con tus historias, con tus cuentos, de que, claro, a lo mejor están enfocadas en vía alemana, más como localista, pero a pesar de eso no es algo como lento de leer, no es que yo diga, oh, qué lata, otra vez villa alemana, no, sino que está en el escenario de villa alemana, pero la historia está tan enriquecedoramente contada que al final da lo mismo si es en Villa Alemana, o si es en Limache, o si es en Olmué, porque al final esos tintes hacen que yo diga, uy, ¿y pasó de verdad acá? ¿O no pasó acá? Y ahí va como lo entretenido. Ahora, ¿a qué voy? Espera, disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, hay otras personas que, claro, se enfocan en Villa Alemana, pero vuelven a la parte patrimonial y a rescatar los tesoros vivos y, no sé, por ejemplo, volver a hablar de la locomotora o hablar de lugares que en realidad también se han hecho varios como compilados de información y al final, claro, termina siendo más como algo más de un ensayo, de una recopilación, de traer estos tesoros vivos, pero uno como que de alguna manera, perdón lo que voy a decir, pero termina siendo un poco más tedioso. Fuertes palabras lo que acabo de decir. Y quiero hacer ¿cómo dices? Se dice un disclaimer. Sí. Eso no estaba en el libreto, ¿no? Pero quiero tomar un poco de lo que dices. Yo creo que Chile, Quilpué, Villa Alemana, Olmué, tiene mucho donde uno puede agarrar, tomar. Yo, por ejemplo, soy muy observador. Entonces, lo estoy en un lugar y pienso, ¡ay, qué interesante acá! ¿No? ¿Qué pasaría si ocurriera, no sé, viniera un tipo y dejara la embarrada acá? Yo me paso eso, pero me gusta, a mí como lector, me gusta identificarme con el lugar. Por eso cuando leo libros de Londres, de las calles, de la Rue Morgue, digo, me encantaría leer esa historia que dijera Avenida Valparaíso. Claro. Avenida Valparaíso con von Scroer. No, von Scroer, no. Acá está en... Santiago, calle Santiago. Calle Santiago, sí, pero acá en Quilpué, no sé. No sé. Que ocurrieran cosas frente acá a la iglesia. Claro. Pero que ojalá que fuera con la misma calidad que un Jack London, por ejemplo. Claro, o sea, yo lo que voy un poco más con lo que dije anteriormente también, es que animar a la gente a que salga a su zona de confort. O sea, no porque conozcamos la fórmula de que ya esto funciona para vender y esto es lo que llevamos escribiendo durante, no sé, 5 años, rompamos un poco el molde y atrevámonos también a salir de esa zona de confort. O sea, ya sabemos que hay mucha información, sabemos que hay mucha recolección de patrimonio. Ok, hagamos algo con ese patrimonio, rompamos un poco el molde. No digo que vamos a destruir y darle la espalda al patrimonio, porque obviamente es hermoso el trabajo que ha hecho la gente. No digo que sea malo, ni que esté mal, ni nada de eso, sino que al final un nuevo libro que sea enfocado en patrimonio, ya como que claro, está un poco sobresaturado el mercado.
Porque una cosa son, o sea, son cosas totalmente distintas, porque si nosotros apuntamos a lo financiable como objeto, como libro, Claro. es una cosa, Mm. pero que eso vaya a ser recepcionado por la audiencia es una cosa totalmente distinta. Entonces van a decir, oye, mira, este tipo que está hablando es un comercial y que no quiere el patrimonio. No, no es eso. Pero si vuelvo a los datos, cuando dicen que lo más leído es fantasía, Mm. o terror, o realismo mágico, como dices, pero la producción local está más ligada al patrimonio. Es una producción que, claro, satisface mi deseo como escritor, eh, pero también no es malo porque una persona puede escribir para sanar, Ujú, para no olvidar, como dices tú, ujú. pero yo creo que no va a encontrar eco en una palabra muy fea, pero es el consumidor. Claro, es que depende, es que ahí volvemos un poco al principio. ¿Cuál es tu nicho? ¿Escribes porque quieres por qué? vender ¿Y o por qué escribes crees? por... ¿Por qué Claro, lees? O sea, ¿por qué claro, escribes? claro, o sea, ¿cuál es tu nicho? Tu nicho es la gente que quiere leer patrimonio, que quiere conocer un poco más de sí mismo o que quiere conocer, no sé, de sus abuelitos, de cómo era su vida, la vida de los abuelitos cuando estaban en Villa Alemana, o quieren a lo mejor jugar un poco con lo actual y el patrimonial o a lo mejor, etcétera. O sea, hay nicho para todo. Entonces, a lo que voy yo es que hay que ver, si te gusta escribir por escribir y tu ámbito es lo patrimonial, súper, o sea, todo está correcto al final, está todo bien, todo es correcto. Si te gusta escribir porque también quieres hacerte conocido y quieres vender, claro, ahí hay que darle una vuelta de tuerca también a la situación y lo que tú hablabas de los números, analizar estratégicamente qué es lo que quieres escribir y por qué te gusta escribir y al mismo tiempo, si quieres venderte, darle esos tintes para que sea vendible. Vendible. Yo creo que es un tema que a veces las personas que están ligadas mayormente a la cultura, el tema del mercado es como visto como si, anatema, así como, ah, no, Mm, pero el mercado existe y si uno no va de la mano, o sea, en mi opinión muy personal, me encantaría que la gente leyera de todo tipo, claro. drama, Mm, porque cada lector lee por una razón. Hay gente que lee solamente informativo, pero también eso no te lleva al corazón, pues no te llega a la mente. Porque hay personas que me han discrepo un dicho, poco, por discrepo un ejemplo, poco. de que dicen, no, pero siempre nos están diciendo que leamos, Mm, pero si estoy todo el día leyendo WhatsApp, claro. y eso no es leer. Pues. No, pero es que es diferente igual, pues, o sea, a ver, y se da mucho ahora que los Con los adolescentes... subtítulos. Claro, los adolescentes, no, pero si he estado leyendo, si he estado en Facebook todo el día, o en Instagram, qué antigua Facebook, se me cayó el carnet. Menos mal que no dijiste fotólogo. No, pero por ejemplo pasa mucho, no, si he estado todo el día en TikTok leyendo. Entonces no es lo mismo, porque, a ver, ¿qué pasa con el instrumento como teléfono, por ejemplo, o las redes sociales? Uno puede leer, por ejemplo, ebooks, ¿cachai? Que es el libro de manera digital, ¿ya? No es lo mismo, y hay un estudio que está relacionado a eso, no recuerdo el estudio, pero sí se dice que leer desde un punto de vista más como desde una pantalla no tiene la misma complejidad para el cerebro que leer, por ejemplo, de manera análoga un libro físico. Eso es un parteaguas también. Hay que generar discordia inmediatamente. Por supuesto. En las personas que nos están escuchando quiero hacer un paréntesis para quienes se integran recién a la transmisión de Marga Online. Estamos con Antonella Vázquez Pino, diseñadora y escritora y lectora de Villa Alemana, conversando sobre distintos puntos de vista de la industria del libro. Haciendo ese paréntesis, ¿por qué te menciono que genera no polémica, pero sí existe una diversidad de visiones sobre si hay que leer en formato físico o el formato digital? Claro. Tú, desde una perspectiva de la editorial, diseñadora,
¿Con cuál te quedas? Yo creo que con ambas, pero volviendo un poco más al tema de leer, por ejemplo, desde una red social o leer un libro como tal, siento que la red social o el WhatsApp o etcétera son estímulos. O sea, de alguna manera el hecho de tener un like o no sé, yo vi un video muy chistoso y tuve un derrame de dopamina en mi cerebro y después voy por otro que es de 30 segundos y tengo otro derrame de dopamina en mi cerebro ahí, una explosión de estímulos. No es lo mismo a sentarse, leer un libro y que ese como derrame de dopamina sea más lento y sea más preciso y tenga una correlación que es más larga que 30 segundos, ¿cachai? Entonces, a mi parecer, siento que cuando la gente dice, no, si igual yo leo porque estoy en el WhatsApp, no es lo mismo. No es lo mismo leer en Instagram, no, porque yo leí un post de Instagram y no, sí, yo leí. No es lo mismo, por ejemplo, ya, de sentarse y estar una hora ininterrumpidamente o no sé, 30 minutos de tu vida o de tu día ininterrumpidamente leyendo un libro. Ya puede ser a nivel análogo, como es un libro físico, o a nivel de algo digital. Ahora, ¿qué pasa con lo digital? Que obviamente es más rápido de leer, ya por la estructura que tiene el estímulo. El Me estímulo. llamó la atención eso. Sí. No le había puesto atención a ese detalle. Sí, el tema de los libros, de hecho, el tipo de letra que se usa en los libros también tiene un porqué, que es, por ejemplo, que tengan como estos palitos arriba y abajo. Eso también hace que el lector pueda como tomar una atención más clara y no le duela, por ejemplo, la cabeza. Eso deberían tomar apuntes los escritores en este momento. Sí. Antonella nos está dando unos tips para enganchar al lector. Claro, por ejemplo, no sé, hay tipos de letras, bueno, esto es un poco más técnico, en la tipografía o las fuentes. Por ejemplo, hay fuentes como la típica que es la Times New Roman. Ese tipo de fuente lo que tiene es algo que se llama la serif, ¿ya? La serif es un palito que está arriba y abajo de las letras, en general, que es como como colita que sale de alguna manera, por decirlo de una manera más coloquialmente. Esas colitas o esa serif que se llama, no está de adorno. Lo que hace esa serif es que al final, al que el lector pueda acceder al libro, al momento de leerse, sea más cómodo y el ojo y la vista no se le canse tanto leer. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un libro que es de una tipografía sans, que no tiene como estas colitas, que es sin serif, la lectura es más tediosa y es más cansada, porque estas colitas no ayudan a que el ojo pueda seguir una línea recta en el libro. Entonces, por eso que muchas veces dicen, no, es que mándamelo en tipografía Times New Roman, porque así, cuando yo lo leo, el ojo descansa y puedo estar más tiempo pegado al libro sin cansarme, como dato. Voy a tomarlo en consideración porque yo siempre escribo con otro formato. Me gusta el Georgia. Ya, pero creo que Georgia también tiene como estas colitas. La idea... A mí el que nunca me ha gustado es el Arial. Ya, Arial es una letra que no tiene esas colitas, no tiene serif. Es una tipografía sans serif. Entonces, al no tener las colitas, ahí es donde cansa más la lectura. Pero, por ejemplo, creo que... Eso de tipo cansa más la lectura. Sí. Por ejemplo, Arial, letras que no tienen colitas, ya, que no tienen serif, que no tienen como estos palitos al final, como en la parte de arriba y en la parte de abajo, que es como más la tipografía clásica que se ve antiguamente. Se llama Times New Roman, por ejemplo. Ese es un estilo. Todas las que tengan como esas colitas funcionan muy bien para los libros. Y cuando tú quieres comprar un libro, dices, voy a buscar las Times New Roman. Y casi todos los libros vienen con ese estilo de tipografía. Hay unos que vienen con Cambria. Bueno, la conversación se está tornando un poco muy técnica. Sí, muy técnica. Y me gustaría llevarte a un aspecto. Uh-huh. Ya me quedó claro que te gusta 50-50 lo digital y lo análogo, que es el formato físico. Claro, es que lo físico aparte es más caro. Hay que pensar en... Pero tiene el encanto sí. del formato físico. Sí, tiene eso.
Sí. Hasta el olor al libro, Sí. quienes leen lo disfrutan. Oye, tengo un dato freak de eso. ¿Sabías tú que el olor al libro que nos gusta mucho es porque antes la tinta que se utilizaba para imprimir tenía un pequeño como toque de un alucinógeno, en muy pocas dosis? Entonces, cuando uno ve el libro antiguo y lo huele y da esa sensación de qué rico el olor al libro, es porque al final es una microdosis muy pequeña de algo alucinógeno que nos da un placer. Quizá en algún momento por eso es que las personas llegaban a ver las imágenes. Puede ser. ¿Puede haber sido la psilocibina? No sabría decirte la verdad, pero es un componente que se da en la tinta que se utilizaba anteriormente en las imprentas. No, no lo haga. Yo creo que más de alguno en este momento quiere pasarle la lengua a la hoja. No, por favor. Y antes tú hiciste un comentario y te lo iba a preguntar en ese momento, pero dije, no, vamos a dejarlo para un poco después. ¿Cuál es tu opinión? Una, mejor de esta triple función dentro de la industria, como lectora, escritora y diseñadora, sobre la inteligencia artificial. Toma agüita. Bueno, la inteligencia artificial no puedo cerrar los ojos y decir, no, no la usen. Es una herramienta muy útil, que si no se utiliza bien, tiende a pasar de que se nota que se está utilizando. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Que de alguna manera es una herramienta para la gente que obviamente no tiene los recursos para pagar el trabajo humano. A mi parecer, el abuso de eso, por ejemplo, las grandes industrias o no sé, los supermercados, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo, no sé, Entel, los supermercados, lo que hacen es, claro, ahorrarse dinero de manufactura humana y utilizar el tema de la IA. Ahí creo que no es correcto, porque al final la idea de la IA me parece que es algo muy bueno para ayudar y ser una herramienta de una manera moderada. Cuando ya abusamos de eso es demasiado, me parece demasiado. Y de hecho se está dando también como un nuevo movimiento de alguna manera, por decirlo de alguna manera, de gente que está... Movimiento patrimonial. Ojalá. No, de gente que está buscando utilizar solamente cosas creadas por humanos, nada creado con inteligencia artificial. Ya te hiciste una salvedad, es que no se parece, no sé cómo es la palabra exacta que utilizaste, pero es algo malo que la inteligencia artificial se note, ahí está, se nota que es artificial. ¿Cuál sería ahí la...? Es que, insisto, depende, porque por ejemplo, en gente que está recién, por ejemplo, no sé, una persona que no tiene los recursos, por ejemplo, para poder pagar un editor persona, un editor como humano, y dice, ya, ¿sabes qué? Voy a meter mis escritos a la IA y que la IA me ayude a corregirlos, ¿cachai? Es una buena herramienta. Pero yo opto y soy como un poco dura al respecto de decir que si están los recursos para pagar la manufactura humana, mejor pagar la manufactura humana. Porque hay una sensibilidad en el humano o también hay como una toma de decisiones, que me parece súper importante el hecho de toma de decisiones, que no la va a tener la IA. Que al final la IA lo que va a hacer es decirte de alguna manera más complaciente, mira, están estas opciones, elígelas tú. Y al final uno va a elegir una y está bien, pero siento que va a quedar igual de alguna manera a como decisión de la persona, de quien está consultando a la IA. Termina siendo un poco más en solitario la situación. No hay un editor persona que te diga, oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho este párrafo, pero pasa esto, o pero tiene este problema. Busquemos cómo modificarlo, ¿cachai? La IA te va a decir, no, está súper bien, sigue así. Yo creo que un paso súper importante lo que dices, pero si
uno no conoce, pongámoslo en la perspectiva de un escritor Ujú, con pocos recursos y que está invirtiendo, no, tengo que imprimir 100, claro, igual se ve tentado o obligado a decir, si tengo que escatimar en gasto, escatimo en lo visual. claro. Y yo creo que eso también da cuenta de que el escritor o el artista en general muchas veces está solo y es representativo de nuestra sociedad, Mm, porque si hubiera un trabajo más comunado, por decirlo de alguna forma, entre escritores y editores, y en este caso ilustradores, se puede dar un trabajo colaborativo, en decir, mira, yo escribo, tú me puedes hacer la portada, podemos conversar, un precio. Y hay otros ilustradores que es al revés, son ilustradores pero necesitan los textos. claro, Entonces ha pasado que ilustradores al momento de escribir textos utilizan la inteligencia artificial y los escritores utilizan la inteligencia artificial para las ilustraciones. claro. Entonces, ¿no sería mejor intentar de generar estos vínculos, generar en estos mundos dentro de la industria? Sí, o sea, es lo ideal, es una utopía lo que tú estás diciendo, o sea, lo ideal es incluso, sería súper bueno, por ejemplo, no sé, grupo de ilustradores, trabajar con un grupo de escritores y hacer como redes a nivel editorial y no sé, grupo de editores o agentes editoriales que puedan prestar sus servicios más a la comunidad. Disculpa, que puedan como acompañar también, porque al final cuando uno ve, y me ha tocado verlo, que cuando uno está en el punto de escritor, claro, al final el proceso de la escritura es súper personal y es súper interno, pero cuando viene esta parte de la corrección, es como, oye, amigo escritor, ¿me podéis leer esto? Y el contacto con el editor o con alguien que sea como profesional en el tema está perdido, porque está en otras como esferas. Inteligencia humana. Yo creo que una imagen puede ser muy bonita, pero se nota cuando no hay un cerebro humano, y no solamente un cerebro, un corazón humano que esté ahí, porque se nota. Sí. En la creación humana tiene un detalle, o varios detalles, donde las personas empiezan a decir, esto fue elaborado por un ser humano. Sí. Incluso en todo. Y se nota cuando está hecho con IA también. Y ahí es donde nosotros los que estamos vinculados de una forma u otra al libro, está el dilema del trabajo humano. En mi opinión hay que valorarlo, no valorizarlo, porque si nosotros empezamos a hablar de valorización, decimos, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué imprimir acá en Chile si es tan caro? Mejor imprimo en China. Pero ahí uno dice, y todos los trabajadores que están ahí detrás de la industria, son contradicciones que dentro del trabajo de la inteligencia artificial. En mi opinión, quiero apuntar a que tenemos que relevar lo humano. No solamente el texto, sino que es lo que se da, la relación que existe. Así que, mira, el tiempo voló, quedaron muchos temas en el tintero. Te quiero agradecer por haber concurrido a esta jornada de debate, de conversación, que fue un poco distinto. Otras veces hemos hablado y se nos fue tan amena la conversación que se nos olvidó explorar la parte artística y creadora, pero eso será en una próxima oportunidad. Me gustaría que aproveches y te despidas de nuestro público de Letras del Marga Marga. Muchas gracias por la invitación, vuelvo a decirlo, de verdad disfruté mucho la conversación. Dejo mis datos ahora, dejo mis redes. Por supuesto. Sí, este es el momento. Bien, bueno, mi Instagram de diseñadora es Antonella con .v.diceno, sin ñ, con n. Entonces, antonella.v.diceno. Ese es el Instagram.
Y bueno, principalmente te quería agradecer mucho, mucho, mucho porque lo pasé súper bien. Los temas estuvieron muy buenos. No, muchas gracias a ti. Así que con las palabras finales de Antonella nos vamos despidiendo. Así que nos veremos, nos escucharemos y nos descargaremos. No olviden ese concepto porque pueden descargar este capítulo en YouTube y también en Spotify. Porque a veces, sobre todo en la vida actual, es difícil sentarse a tal hora, a una hora determinada, a escuchar un programa. Ojalá que lo haga, porque también tiene un gustillo distinto. Sí. Así que los esperamos y nos veremos el próximo domingo con un nuevo invitado hablando de libros, cultura y quizás otras cosas. Así que estén muy bien. She sends me blue valentines on the way from Philadelphia to mark the anniversary